Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en esta tarde en el libro de Marcos. We're going to open our Bibles this evening to the book of Mark. Vamos a ir a Marcos 15. Vamos a empezar en el versículo 6 y vamos a terminar en el versículo 15. We're going to look at Mark 15, 6 through 15. Amén. Y dice la palabra de Dios así: Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Mark 15:6. And now, at the feast of booths, he used to release for them one prisoner for whom they asked. And among the rebels in prison who had committed murder in the insurrection, there was a man called Barabbas. And the crowd came up and began to ask Pilate to do as he usually did for them. And he answered them, saying, Do you want me to release for you the king of the Jews? For he perceived that it was out of envy that the chief priests had delivered him up. But the chief priests stirred up the crowd to have him release for them Barabbas instead. And Pilate again said to them, Then what shall I do with the man you call the king of the Jews? And they cried out again, Crucify him. And Pilate said to them, Why? What evil has he done? But they shouted all the more, Crucify him. So Pilate, wishing to satisfy the crowd, released for them Barabbas, and having scourged Jesus, he delivered him to be crucified. Amén. Vamos a orar. Let's pray. Padre, le damos gracias, Señor, en esta tarde por la oportunidad que nos da, Señor, de reunirnos una vez más. Te pedimos, Señor, de que en esta tarde, Padre, sea usted poniendo palabras en mis labios, Señor. Que sea usted, Señor, dándonos entendimiento, Señor, y abriendo nuestros corazones para que su palabra, Señor, cause efecto en nuestras vidas. Gracias le damos, Señor, por cada palabra escrita en este libro, Señor, que nosotros estudiamos continuamente para el crecimiento, Señor, de nuestra vida espiritual. Gracias le damos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. You can be seated. Uno de los eventos más dramáticos One of the greatest traumatic events y más difíciles de comprender and the more difficult to understand es la condena de Jesucristo. is the condemnation of Jesus Christ. Y no la podemos comprender por la clase de persona que se está juzgando. And we cannot condemn him for the type of person that is condemning him. Ahora, ¿por qué también nosotros no podemos comprender lo que está sucediendo? We can't understand for the type of person that is condemning him. Why can't we understand this? A veces suena ilógico lo que Marcos nos está explicando. It sounds a little bit illogical what Mark is telling us. Y es porque la gente que acusaba a Jesucristo It's because the people that were accusing Jesus es la gente que él había venido a salvar. are the people who came to him for salvation. Las personas que más entendían de la ley y los profetas The people who understood more the law and the prophets eran quienes querían llevarlo a la cruz del are the Calvario. ones who wanted to take him to Calvary. Nosotros nos podemos imaginar en determinado momento We can imagine in a determined time
que estas personas tenían un conocimiento más profundo de la palabra. that these people had a understanding more profound of the Word of God. Y cuando ellos miraran a Jesucristo aparecer en el tiempo, And when they looked at Jesus to suffer in this time, ellos podían identificarlo a ellos entre la multitud. they can identify themselves in the crowd. Pero algo más duro de comprender en esto But something even harder to understand here es que Pilato parecía más creyente que los mismos sumos is sacerdotes. that Pilate seemed more like a believer than the high priest. Y nosotros miramos la forma como Pilato aparece defendiendo a Cristo. And we see the way that Pilate is offending Jesus, Al contrario de los sumos sacerdotes, defending Jesus, and then the high priest, este hombre buscaba una forma como liberar a Cristo. Pilate was looking for a way to free Jesus. Y nosotros mirábamos la semana anterior. And we were looking last week, Pilato le hacía dos preguntas a Jesucristo. Pilate gave two questions to Jesus. Dos preguntas en las que nosotros estuvimos casi todo el sermón anterior. Two questions that we were almost the whole time in the sermon with those two questions. Y la primera de ellas era, ¿eres tú rey? The first was, are you the king? Y la segunda pregunta era, ¿qué es la verdad? And the second is, what is the truth? Dos preguntas muy claras para responder. Two questions that are very clear to respond to. Pero Pilato no tenía el entendimiento para entender estas respuestas. But Pilate didn't understand enough to understand these two answers. Ahora, ¿cuál era lo complicado que había en responder esto? What was the complication in responding to this? Bueno, la primera pregunta, The first question, ¿eres tú rey? are you the king? Era una pregunta directa a Jesucristo. It was a direct question to Christ. Ahora, Pilato no podía comprender Pilate couldn't understand de que Jesucristo no era el tipo de rey que él conocía. that Jesus was not the type of king that he knew of. Sí, él era rey, If he was king, pero el reino que él venía a imponer a este mundo he was king, but the kingdom he came to put in this world era muy diferente al que Pilato conocía. was different from the kingdom that Pilate knew. Los reinos que se imponían en la antigüedad The kingdoms that were put in place in the Old Testament, lograban que la gente obedeciera a través de la opresión. that the people would be obedient under oppression. Pero el reino que Cristo había venido a imponer But the kingdom that Christ came to establish era un reino que salía la obediencia de la persona. was a kingdom that came from the obedience of the people. Así que obedecerle a él Is to be obedient to him era algo que nacía en el corazón de las is something personas. that was born in the heart of the people. Ahora, la pregunta que nosotros debemos de hacernos también The question that we must ask ourselves then es por qué Pilato le hace esta pregunta a Jesús. is, why does Pilate make this question to Jesus? Ahora, nosotros sabemos algo importante. We know something very important. A Pilato no le importaban las cosas religiosas de la nación. Pilate wasn't concerned with the religious things of the nation. Roma le daba cierta autoridad a los principales sacerdotes Rome would give a certain authority to the different high priests para que ellos solucionaran sus problemas. so that they could fix their own problems. Así que estos hombres comprendían So these men understood que si ellos llegaban a donde Pilato that if they came to Pilate y le decían que Jesucristo había sido acusado de blasfemia, and they said that Jesus had been accused of blasphemy, Pilato no le iba a tomar importancia. Pilate wouldn't take that as important. Así que ellos tuvieron que sacar una nueva So acusación they had to bring forth a new accusation para poder llamar la atención de Pilato. to get the attention of Pilate. Y eso es lo que dice Lucas 23:2. And that's what Lucas 23:2 says. Dice, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributos a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Luke 23:2. And they began to accuse him, saying, we found this man misleading our nation and forbidding us to give tribute to Caesar, and saying that he himself is Christ a king. Nosotros hemos estudiado que 3 días anteriormente a este viernes, We've studied that 3 days before this,
Jesucristo estaba en el templo enseñándoles. Christ was in the temple teaching. Y en este momento en que Jesucristo estaba enseñándole, And in this moment when Christ was teaching them, dice la palabra de que los sumos sacerdotes se acercaron a Cristo. it says the word of God that these high priests came close to Christ. Y ellos vinieron a Cristo y le dijeron, nosotros tenemos un dilema. They came to Christ and said, we have a problem. Nosotros queremos saber si debemos o no debemos pagar tributo al We want to César. know if we should pay a tribute to Caesar or not. Ahora, nosotros sabemos la respuesta de We Cristo. know the answer to this. Nosotros sabemos de que Cristo les pidió una moneda We know that Christ asked for a coin. y que Jesucristo le dijo de quién es esta cara. And he said, who is the face on this coin? Nosotros sabemos la respuesta que ellos dieron. We know the answer that they gave. Bueno, esta cara es de César. This face is Caesar's. Entonces el Señor le dijo, dad al César lo que es de He César said, give to Caesar that which is Caesar's, y dad a Dios lo que es de Dios. and give to God that which is God's. Esa era una buena respuesta. This is a good answer. Pero era una respuesta que ellos no habían aceptado. But it's an answer they hadn't accepted. Porque era la única forma como ellos podían llevar a Cristo a la cruz del It's the Calvario. only way they could take Christ to the cross of Calvary. Y esa forma era acusando a Cristo de sedición. And that way was accusing Christ of treason. Ahora nosotros sabemos de que Cristo tenía muchos seguidores. We know that Christ had many followers. Y acusar a Cristo de sedición And to accuse Christ, iba a ser el punto principal para llamar la atención de Pilato. to accuse Christ of treason was going to be the main point with Pilate. Si a bien a Pilato no le importaban las cosas religiosas If de they knew Israel, that Pilate it wasn't important to him the religious things they had, pero a él le importaba todo lo que podía pasar al Imperio Romano. but it was important to him everything that could happen in the Roman emperor. Así que eso llamó la atención de Pilato. So this called the attention of Pilate. Y eso fue lo que hizo que Pilato interrogara a Cristo. And this is what called that Pilate would beg Christ. ¿Eres tú rey? Are you a king? ¿Qué clase de rey eres tú, Jesús? What type of king are you? Tu misma gente te ha entregado a mí. Your own people have given you over to me. ¿Dónde están las personas sobre las que tú ejerces un reino? Where are the people that you're a king of? Y nosotros vemos la respuesta que Cristo le da a Pilato. And we see the response that Christ gives to Pilate. Mi reino no es de este mundo. My kingdom is not of this world. Si mi reino fuera de este mundo, If my kingdom was of this world, mis seguidores pelearan my followers would fight para que yo no fuera entregado a ti, so Pilato. that I wouldn't be turned over to you. Pero Pilate. mi reino no es de este mundo. But my kingdom is not of this world. Así que Pilato ya había oído la respuesta que él quería. So Pilate had heard the response of Jesus. Dice en el libro de Juan, And it says in the book of John, Juan 18, 38 y 39, John 18, dice que saliendo otra vez a los judíos le dijo, yo no he hallado en él ningún delito. and Pilate said to him, it said to him there wasn't any fault with him. Así que Pilato estaba seguro Pilate said to him, what is truth? After he had said this, he went back outside to the Jews and told them, I find no guilt in him. Así que Pilato estaba seguro So Pilate was sure de que este hombre no era culpable de lo que le acusaban. that this man was not at fault for what they accused him of. Pero Pilato se acordó de algo, But Pilate remembered something. de que él tenía un preso famoso, dice un libro de la Biblia. That says that Pilate had a famous prisoner, says Este one book hombre of the Bible. así había sido condenado ya. This man had been condemned, yeah. Así que Pilato necesitaba hallar una forma Pilate needed a way cómo sacar a Cristo de aquel lugar. to take Christ out of here. Sus respuestas eran convincentes. His answer was convincing. Así que no había de qué acusarlo. There wasn't anything else to accuse him of. Y eso es lo que dice Juan 18:39. And that's what John 18:39 says. Dice que Pilato se acordó de este caso. That Pilate remembered this case. Dice, ustedes tienen una costumbre It says you have a custom que suelte a una persona en el tiempo de la Pascua. that I should release one man for you at the Passover. Era algo que acostumbraba continuamente It was los something that he was accustomed gobernadores.
to do all the time. Así que Pilato empezó a negociar la libertad de Cristo. So Pilate began to negotiate the freedom of Christ. Cuando Pilato se dio cuenta que este hombre era inocente, When he was understood that this man was innocent, él empezó a tratar cómo sacar a Cristo de aquel problema. he started trying to get Christ out of his problem. Él quiso hallar una salida. He wanted to find an exit. Y es aquí donde nosotros miramos algo controversial en lo que estamos leyendo. And it's where we read something controversial here, where we're reading. En vez de los sumos sacerdotes estar defendiendo a Cristo, In place of the high priest defending Christ, la palabra nos pone como que Pilato era el que quería defender a Cristo. the word of God makes it seem as though Pilate's defending Christ. Es como que Pilato necesitaba sacar a Cristo de aquel problema. It's like Pilate needed to take Christ out of this problem. Y muchas veces nosotros pensamos en la cruz, And a lot of times we think about the cross en la que Jesucristo fue crucificado. and where Christ was crucified. Y nosotros decimos, ¿cómo pudo Barrabás salir libre y Jesucristo ser crucificado? How is it that Barnabas could go free and Christ crucified? Este es el problema que pasa en la religión. That's the problem that goes on in religion. La religión en la historia de la iglesia, The religion in the history of the church, y no solamente en la historia de la iglesia, and not just in the history of the church, sino que en la historia cristiana, but in the Christian history, ha sido el peor enemigo que ha tenido el cristianismo. it has been the greatest enemy that the church has had. Siempre la religión ha estado en contra de lo que la palabra dice. Many times the religion is contrary to what the Word of God says. Ahora, nosotros podemos ver la clase de hombre que estaba preso. So we see the type of man who was a prisoner. Este Barrabás no era una persona muy buena como se parece. Barnabas was not a very good man, as though we would think. Aunque era un hombre famoso, He was a famous man, muchos piensan de que este hombre era integrante del partido de los celotes. but many believe that he was a part of the revolution. Así que este hombre no era buena ficha. He was not a very good man. Así que los celotes estaban acostumbrados The priests were accustomed, que si alguien a ellos no les caía bien, if they didn't like someone, ellos llegaban por detrás y los desgollaban that they would come from behind and kill them, y los dejaban ahí tirados en And- plena calle. leave them to die. Así que este hombre tenía unas cualidades que nosotros las vemos contrarias a Jesucristo. This man, he had some qualities that were against Christ. Juan 18:40 nos dice que este hombre era un ladrón. In John 18:40, he says he was a robber. En Marcos 15:7 nos dice que este hombre era un sedicioso y homicida. In Mark 15:7, it says that he had committed murder and was part of the insurrection. Así que nosotros podemos ver las dos partes acá. So we can see two parts here. Nosotros podemos ver por un lado a Jesucristo We can see at one side Christ, y por otro lado podemos ver a Barrabás. and the other side we can see Barnabas. Y nosotros nos puede llamar la atención el nombre de este personaje que sale en la Biblia. And it could draw our attention to his name, this man. Y es que Barrabás tiene un nombre compuesto. And this Barnabas has a interesting name. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Bartimeo hace algunos meses atrás? Remember when we talked about ¿quién? Who? Bartimeo. Bartholomew a few months ago. De la misma forma, Barrabás era compuesto por dos partes. And the same way, Barnabas, his name is made together by two parts. Barrabás en sí significa hijo del Padre. And Barnabas means son of the Father. Así que aquí tenemos a Barrabás, el hijo del Padre, So here we have Barnabas, the son of the Father, y aquí tenemos a Jesucristo, el hijo del Padre. and here we have Jesus Christ, the son of his Father. Y nosotros podemos decir, ¿qué quiere decir eso la And palabra? we could ask, what does this mean in the Word of Bueno, God? aquí tenemos a Cristo, el verdadero hijo del Padre, Here we have Jesus, the true Son of God. y aquí tenemos a este Barrabás que se hace llamar el hijo del And Padre. here we have Barnabas that calls himself the son of a father. Marcos quiere que nosotros sepamos algo de este hombre. Mark wants us to learn something about Y los this man. evangelios quieren que nosotros comprendamos algo de lo que estaba And sucediendo the acá. Gospels want us to know something that's going on here.
Este Barrabás era el lado contrario de Jesús. So this Barnabas was a contrary to Christ. Si nosotros lo vemos, son dos puntos diferentes. If we see, it's two different points. En un lado, aquel Dios amoroso que vino a morir por los suyos. On one side, it's the loving God who came to die for his. Aquel hombre que vino a dar vida. That he came to give life. Aquel hombre que dio su vida en rescate That por muchos. He gave his life and to rescue or redeem many. Y al otro lado vemos a Barrabás. And the other side, we see Barnabas. Este hombre que no vino a dar vida, This man didn't come to give life, sino que vino a quitar la vida. but he came to take away life. Dos puntos totalmente diferentes. 2 points completely different. Muchos de los teólogos dicen que este Barrabás ya había sido condenado. A lot of theologians say that Barnabas had been condemned. Y había sido condenado no solamente por sedición, He had been condemned not only for his insurrection, sino porque dice la palabra que en la sedición él había cometido un homicidio. that he also was a murderer. Muchos piensan que la cruz que Jesucristo llevó al Calvario Many people believe the cross that Jesus carried to Calvary era la cruz que estaba preparada para Barrabás. was a cross that was prepared for Barnabas. Pero nosotros sabemos de que eso no es así. But we know that's not true. La cruz que estaba preparada The cross that was prepared era para Jesucristo. was prepared for Jesus. Porque así fue dicho antes de la fundación del Because mundo. that was set before the foundations of the world. Así que acá estaba Pilato. So here we have Pilate. Pilato estaba metido en un problema ahorita. Pilate was in a problem here. Él quería hallar una salida. He wanted an exit. Él sabía que este hombre era inocente. He knew that this man was innocent. Él no quería darle lo que los judíos querían este día. He didn't want to give what the Jewish people wanted. Y Pilato empieza a jugar un juego peligroso. And Pilate begins to play a dangerous game. Un juego peligroso no solamente para él, A dangerous game not only for him, sino que un juego peligroso también para Jesucristo. but a dangerous game even for Christ. Pilato empezó a ver de que las multitudes se estaban acercando. Pilate began to see the multitudes were coming close. Él tenía que hallar una salida antes que todas estas personas estuvieran cerca. He had to find an exit until before all these people came in. Así que cuando la multitud se acercó, When the multitudes began to come in, todos empezaron a pedirle que hiciera como siempre hacía. everybody began to ask him to do like he normally did. Ahora, era normal de que para una festividad como esta, It was normal for in a festival like this, Pilato soltara a un preso. Pilate would release a prisoner. Así que Pilato empezó a negociar con la multitud. So Pilate began to negotiate with the multitude. Y él empieza a decirles de una forma irónica: And he began to say in an ironic form, ¿Quieres que os suelte al rey de los judíos, como dice el versículo 9? do you want me to release to you the king of the Jews, like it says in verse Y 9? nosotros vemos la ironía ahí. And we see the irony there. Nosotros miramos una forma de Pilato como riéndose de ellos mismos. We look at Pilate as though laughing at themselves. Y esto es At algo the que Jews. nosotros debemos de ver acá. And this is something we should see here. Pilato estaba poniendo a escoger a la multitud. Pilate let the multitude choose. Hermanos, Pilato podía sentenciar a Cristo. Pilate could release Jesus. Él podía dejarlo libre si él quería. He could free him if he wanted. Pero Pilato tenía un problema. But Pilate had a problem. Este hombre le tenía miedo hasta su misma sombra. This man was even scared of his own shadow. Él pensaba que todo el mundo andaba detrás de él. He thought everyone was coming after him. Él pensaba que todo el mundo quería quitarle el poder o quitarle la He thought gobernación. everybody wanted to take away his power. Así que este hombre empezó a negociar la salida de Cristo. This man began to negotiate with the multitude. Y es aquí donde vemos el problema de Pilato. And this is where we see the problem of Pilate. Él dijo, aquí tengo un hombre bueno, He said, I have a good man here. aquí tengo un hombre que no tiene problemas con nadie, I see a man who doesn't want problems with anybody. un hombre que en vez de hacer mal ha hecho bien, And a man who in place of doing wrong has done right. un hombre que le ha devuelto la vida a los muertos, A man who has changed the lives, given the dead life. un hombre que ha levantado del sepulcro, A man who has risen a man from the grave. un hombre que ha sanado los ciegos, A man who has healed the blind.
Un hombre que ha hecho maravillas. A man who has done marvelous things. Un hombre que ha sanado leprosos. A man who has healed the leprous. ¿Cómo puede la gente escoger entre él y Barrabás? How could the people choose between him and Barnabas? Si yo les hago esta pregunta, lo primero que ellos van a hacer es escoger a Cristo. If I make them this question, they're going to choose Jesus. Pero esa no fue la respuesta de la multitud. That was not the response of the multitude. Había un problema acá. There was a problem here. Barrabás era una persona famosa para los judíos. Barnabas was a famous man for the Jews. Pero había algo más atrás de eso. But there was even something behind this. Y era el plan de It was Dios the plan of God que estaba a punto de efectuarse en la cruz del that was Calvario. about to take place in the cross of Calvary. Ahora, la pregunta de Pilato era lógica. The question from Pilate was logical. ¿A quién quieren? Who do you want? ¿A Cristo Christ o a Barrabás? or Barnabas? Pensemos por un momento lógicamente. Think about it logically. Este hombre era un problema para This Roma. man was a problem. Este hombre era un sedicioso. This man was from the insurrection. Había causado muchos problemas a Roma. He had caused a lot of problems for Rome. Así que la respuesta que Pilato esperaba escuchar So the answer that Pilate waited or was looking to receive fue lo contrario de lo que él oyó aquella mañana. was contrary to what he heard in the morning. Dice que los principales sacerdotes en el versículo 11, It says the principal priest, the high priest in verse 11, dice que incitaban a la multitud para que solicitase más bien a Barrabás. but the chief priest stirred up the crowd to have them release for them Barnabas instead. Barrabás no hallaba qué hacer. Barnabas didn't have anything to do. Él estaba ahí listo, él sabía de que un momento a otro iba a morir. He was ready and he knew that from one time to the next he was going to die. Pilato le estaba dando una salida para poder vivir. Pilate was giving him a way out to live. Ahora, lo que sí sabía Pilato es de que a Jesucristo lo habían llevado ahí But what he knew is that Jesus had been taken there porque tenían envidia de él. because they were jealous of him. Pero él no sabía de que todo el pueblo estaba con los sumos sacerdotes. But he did not know that all of the crowd was with the chief priests. Y nosotros podemos ver acá algo malvado. And we see here something horrible. ¿Hasta dónde puede llegar el corazón del hombre? Where could the human heart come to? El corazón del hombre en realidad es perdido, como dice la palabra. The human heart is lost, as the Word of God says. Continuamente solo piensa en el mal. It's continually evil, only thinking of evil. Aquí vemos a Cristo, este hombre que había hecho tanto bien a la Here nación. we see Christ, a man who had done only good to the nation. Pero a ellos no les importaba eso. They didn't care about that. Estos hombres estaban extasiados por hacer el mal. These men were fascinated with doing evil. Ellos querían lograr un objetivo. They wanted to complete their objective. Ahora, algo que nosotros también debemos de ver acá Something that we should see here es que Pilato estaba buscando la forma de hacer salir a Jesús de ahí is that Pilate was looking for a way to free Christ. de la forma más rápida que pudiera. The fastest way to do so. Y la palabra nos dice por qué Pilato trataba de que Jesús saliera de ahí también. And the word said that he wanted Jesus to get out as well. El libro de Juan nos dice de que Pilato tenía miedo de Jesús. It says in John that Pilate was scared of Jesus. Así que Pilato estaba ahí, Pilate was there. estaba llevando el juicio de Cristo. He was bringing the judgment of Christ. Él ya había oído la respuesta de Cristo. He had heard the responses of Christ. Él sabía que era inocente. He knew he was innocent. Él sabía que tenía que dejarlo ir. He knew that he had to let him go. Y más cuando él oyó a su mujer detrás de aquello. And when he heard even the testimony of his wife, Dice Mateo 27:19. it says in Matthew 27:19, Dice que cuando Pilato estaba sentado en el pretorio, it says, besides, while he was sitting on the judgment seat, dice que su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, his wife sent word to him, have nothing to do with that righteous man. porque hoy he padecido sueños
por causa de él. I have suffered much because of him today in a dream. Así que si Pilato era miedoso, If Pilate was fearful, aquí había un problema más grande. there was even a greater problem. Este hombre era supersticioso. He was superstitious. Así que él pensaba He thought de que al darle muerte a Cristo, to kill Christ, iba a tener problemas en su futura vida. he was going to have problems in his future life. Así que, pero algo más que nos dice el libro de Juan. There was even something more that John, the book of John, tells us. En Juan 19:6. In John 19:6, Dice que cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros no tenemos una ley, tenemos una ley. Y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, dice la palabra, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y le dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. John 19:6 through 9. When the chief priests and the officers saw him, they cried out, crucify him, crucify him. Pilate said to them, take him for yourselves and crucify him, for I find no guilt in him. The Jews answered him, we have a law, and according to that law, he ought to die because he has made himself the Son of God. When Pilate heard this statement, he was even more afraid. He entered his headquarters again and said to Jesus, where are you from? But Jesus gave him no answer. Así que si Pilato tenía miedo por lo que la mujer le había dicho, If Pilate was afraid because of what his wife had said to him, ahora miramos a los principales sacerdotes we see the chief priests diciéndole a Pilato, este hombre es hijo de un Dios. saying to Pilate, he says that he's the Son of God. Ahora nosotros sabemos de dónde desciende Roma en sí. We know where Rome comes from. Y nosotros sabemos los pensamientos que ellos tenían. And we know the thoughts that they had. Y nosotros sabemos en lo que ellos creían. We know what they believed in. Así que él pensaba en su mente, He had in his mind, thinking in his mind, yo no puedo matar a este hombre, I cannot kill this man porque más adelante yo voy a tener problemas. because in the future I'll have problems. Pero en esta misma respuesta, But in this same answer, nosotros encontramos algo más profundo we find something even more profound, que Jesucristo habla con Pilato. that Jesus is speaking with Pilate. Y Jesucristo le revela a Pilato And Jesus reveals something to Pilate, de que todo lo que estaba sucediendo en ese momento that everything that's happening in this moment estaba sucediendo porque así tenía que suceder. is happening because that's how it had to happen. Pilato pensaba que él tenía el poder en sus manos. Pilate thought he had the power in his hands. Pero cuando nosotros miramos la respuesta de Cristo, But when we see the answer of Christ, Pilato se queda callado y maravillado a lo que Cristo le dice. Pilate remained silent and was astonished. Y nosotros miramos la soberanía de Dios en la cruz. And we see the sovereignty of God in the cross. Nosotros miramos de que este no era el plan B que tenía Dios. We see that this was not plan B by Jesus. Este es el plan que existió desde antes de la This fundación was del the mundo. plan that God made before the foundations of the Cuando world. nosotros leemos el 19:10, When we read 19:10, nosotros miramos a Pilato hablando con Cristo. we see Pilate talking with Jesus. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús y le dijo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. This says in John 19:10 and 11. So Pilate said to him, you will not speak to me? Do you not know that I have authority to release you and authority to crucify you? And Jesus answered him, you would have no authority over me at all unless it had been given to you from above. Therefore, he who delivered me over to you has the greater sin. Jesucristo siempre estuvo en control.
Jesus was always in control. Desde el momento que él nació en un pesebre, From the first time he was born, Jesucristo estaba en control de todo lo que iba a suceder en he su was vida. in control of everything that was going to happen in his life. Así que cuando los soldados llegaron a Getsemaní, So when the soldiers came to Gethsemane, Jesucristo no fue amarrado por la fuerza, Jesus Christ was not taken by the luck, sino que él mismo se dejó amarrar. but he let them take him. Y eso es lo que nos demuestra esta respuesta de Cristo. And that's what this answer shows us from Christ. Nosotros miramos cómo Cristo le responde a Pilato. We see how Jesus responds to Pilate. Y yo me imagino a Pilato maravillado por la respuesta. And I can imagine Pilate amazed at this answer. Así que en ningún momento de la historia de la humanidad There was not one time in the history of humanity nosotros podemos pensar de que ese fue el segundo plan que Dios tenía. that this was the second plan of God. La cruz estuvo en el plan de Dios The cross was in the plan of God desde antes de la fundación del mundo. from before the foundation of the world. Y los discípulos sabían eso. And the disciples knew that. O más bien dicho, los discípulos aprendieron eso. Or, better to say, the disciples learned this. Porque cuando Cristo resucitó de los muertos Because when Christ rose from the dead y ascendió al cielo, and he rose up to heaven, la palabra dice de que ellos daban testimonio de lo que había the pasado. Word of God says they gave testimony to what happened. Si usted va conmigo por un momento a Hechos 4:24, If you go with me to Acts 4:24, cuando Pedro sana a aquel cojo, when Peter heals the lame man, dice la palabra en el versículo 24, dice, y ellos habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú que eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y por qué y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. it says in verse 24 through 28, and when they had heard it, they lifted up their voices together to God and said, Sovereign Lord, who made heaven and earth and the sea and everything in them, who through the mouth of our father David, your servant, by the Holy Spirit, why did the Gentiles rage and the peoples plot in vain? The kings of the earth set themselves, and the rulers who were gathered together against the Lord and against his anointed. For truly in this city they were gathered together against your holy servant Jesus, whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate, along with the Gentiles and the peoples of Israel, to do whatever your hand and your plan had predestined to take place. Nosotros miramos aquí a los apóstoles We see here the apostles, y ellos están yendo hasta el Antiguo Testamento and they are going to the Old Testament, y ellos traen unos textos del Antiguo and Testamento they bring some texts from the Old Testament para hacerle saber al pueblo to make the people see de que lo que había pasado en la cruz del that Calvario what happened in the cross of Calvary no fue una derrota para Cristo. was not something lost by Christ. Muchos piensan ahora en día A lot of people think in today de que la cruz del Calvario fue la derrota más grande de Dios en esta tierra. that the cross of Christ was the greatest defeat of Jesus on the earth. Pero eso no es lo que la Biblia nos dice a nosotros. That's not what the Bible says to us. La cruz del Calvario fue el plan desde antes de la fundación del The mundo. cross of Calvary was the before plan of God. Así que no fue el plan B, It was not plan B. era el plan que tenía que It pasar. was the plan that had to go forth. La soberanía de Dios en la cruz del Calvario. The sovereignty of God in the cross of Christ. Muchas sectas no entienden esa parte. A lot of false religions don't understand this. ¿En qué mente cabe esto? And what type of mind can fit this? De que Dios va a mandar a su hijo a morir por personas. That God is going to send his son to die for people.
Ese es el verdadero milagro que pasa en la vida de This los is the creyentes. true miracle that happens in the life of the believers. Nosotros no creemos por nuestra mente finita. We do not believe with our finite mind. Nosotros creemos por la fe que es puesta en nosotros. We believe because of faith that's put in us. Es algo contradictorio. That's something that's contradictory. El Dios Todopoderoso viene a este mundo The all-powerful God comes to this world. y viene a hacerse hombre, And he came to make himself man. semejante a sus criaturas, dice la palabra. Like his creatures, it says in the Word of God. Y estando en la forma de hombre, And being in the form of man, todavía toma una posición más baja he even takes a lower position than that. y va a la cruz del And he Calvario, goes to the cross of Calvary. haciéndose siervo And he makes himself a servant. y dando su vida en rescate por muchos, And he nos dice gives his Marcos. life to redeem many. Esto no fue el plan B. It was not a plan B. Este fue el plan que Dios había hecho desde antes de la This fundación del was mundo. the plan that God made before the foundations of the world. Dice la palabra en Apocalipsis It 13:8, says in Revelation 13:8, hablando de los hombres que adoraron a la bestia, talking about the men who worship the beast. dice que lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Revelation 13:8, and all who dwell on the earth will worship it, everyone whose name has not been written before the foundation of the world in the book of life of the Lamb who is slain. Este fue el plan predestinado por Dios. That was the predestined plan of God. Un día en la historia, One day in history, antes que todo existiera, before anything existed, estaba Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu it Santo. was God the Father, God the Son, and God the Spirit. Y estaban planeando lo que iba a pasar en la humanidad. And they planned what was going to happen in humanity. Y lo primero que Dios hace And the first thing that God does es poner la cruz en el punto medio del mundo. is put the cross in the middle of the world. De aquí depende todo. Here depends everything. Y oía los otros días a Jonathan decir algo acá en este púlpito. You heard Jonathan a few days ago say something in this pulpit. Calvino poniendo el púlpito en medio de donde quería la iglesia. Calvin put the pulpit where he wanted the whole church to be built around. La misma forma que pasó con la cruz del Calvario. The same way that the cross of Calvary. Dios puso la cruz en medio de la humanidad. God put the cross in the middle of humanity. Él puso la cruz en medio de la eternidad. He put the cross in middle of eternity. De aquí para atrás va a pasar todo esto. But here behind it is going to happen all this Pero de stuff. aquí en adelante va a pasar todo lo que sigue. But here and in front of it's going to happen all of this stuff. Ese fue el plan desde el principio. That was the plan from No the había beginning. un plan diferente a There was efectuar. not a different plan. Y yo me imagino por un momento, And I can imagine for a moment, si Barrabás estaba parado allí frente a Jesús, if Barnabas was in front of Jesus, él sabía que en determinado momento él iba a morir. he knew that at whatever time he was going to die. Él estaba pensando por determinado momento. He was thinking for a determined time. En realidad yo no tengo oportunidad para salir de aquí. I don't have an opportunity to get out of here. Si este hombre siendo tan bueno como es. If this man being as good as he is, Ahora, acordémonos que el ministerio de Cristo ya había pasado por 3 años. think about this. The ministry of Christ has been going on for 3 years now. Jesucristo era conocido. Christ was known. Él ya tenía una historia. He had a history. Él sabía de que en ese momento su condena estaba hecha. He knew that his condemnation was done. Pero no hay nada fuera de la mano de Dios. But there was nothing outside of God's hand. Todo va a pasar como Dios lo ha escrito. Everything's going to happen as God had written it. Nada va a pasar fuera de eso. Nothing is going to happen outside of that. Esto es algo seguro que nosotros This is debemos de something tener. sure that we should see. Si la palabra nos lo dice, If the Word of God says it, de esa forma se va a cumplir. that's the way it's going to happen. No va a pasar de otra forma. Not going to happen another way. No hay nada diferente. Nothing else that's different. Por eso es que los cristianos debemos de estar seguros, As Christians, we should be sure porque nuestra salvación depende de Él. because our salvation depends of Him. Él nos escogió a nosotros. He chose us, No nosotros lo escogimos a Él. not us Him. No depende de lo que nosotros hagamos. It's not dependent on what we do. No depende de cuántas obras nosotros hagamos. It's not important how many works we do.
Dice la palabra de que la única obra que va a importar en aquel The día Word of God says the only work that's important we're going to do that day es la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. is the work that Jesus Christ did on Calvary. No importa qué tanto nosotros hagamos. It doesn't matter how much we do. Este plan fue afirmado antes de la fundación del This mundo. plan was firm before the foundation of the world. Nosotros no podemos hacer nada para desconectarnos We de ahí. cannot do anything to disconnect ourselves from it. A mí me gusta un versículo que leemos muy seguido There's a verse that we read very often, I like. y que muchas veces las iglesias lo sacan fuera de contexto. And a lot of times churches take this out of context. Pero en realidad cuando miramos el contexto de él, But when we see the context of this verse, nosotros podemos ver la seguridad que tenemos como cristianos we en las can see manos de the Dios. security we have as Christians called by God. Esto no depende de nosotros. This doesn't depend on us. Esto depende de It él. depends on Him. Así que cuando usted viene a Cristo, So when you come to Christ, es porque algo pasó antes de la fundación del mundo. it's because something happened before the foundations of the world. Es porque nuestro nombre fue escrito antes de la fundación del mundo. It's because our name was written before the foundations of the world. ¿Qué obras pueden ir a favor de eso? What works could be to favor that? No hay nada que nos pueda liberar ni nada que nos pueda ayudar. There's nothing we can do to free us and nothing we can do to help ourselves. Nuestra salvación está segura en Él Our salvation is only sure in Christ. porque Él pagó Because por He nosotros. paid for us. Eso es lo que dice Romanos 8. That's what Romans 8 says. Y me gustaría que leéramos estos versículos I would like for us to read this verse y lo aplicáramos en el contexto que tiene que ir. and apply it in its context. Dice Romanos 8:28. Says Romans 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos, dice Pablo, a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? We see in Romans 8:28, and we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. And those whom He predestined, He also called. And those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Este plan hecho por Dios This plan made by God solo podía crearse en la mente de Dios. could only be thought of in the mind of God. No puede crearse en una mente como la nuestra. It could not be invented in our own mind. La mente de nosotros es algo diferente. Our own mind is different. Nosotros pensamos, si yo hago, yo logro. If I think I can do it. Yo creo que ese es el problema que muchos tienen con la salvación. And I think this is the problem many have with salvation. Porque estamos acostumbrados, si yo voy a la tienda con dinero, yo compro. So we're so accustomed that if I go to the store with money, I can buy. Pero si no tengo dinero, no compro nada. But if I don't have money, I can't buy. Si yo hago algo, voy a lograr algo. If I do something, I can gain something. Pero la palabra de Dios nos habla de una forma diferente. But the Word of God speaks to us in a different way. Nosotros hacemos no para lograr, We don't do so we can accomplish, sino que hacemos porque ya logramos lo que alguien hizo. we do because He finished what He finished. Así que la salvación no puede salir del corazón humano. So salvation can't come out of the human heart. Porque el corazón del ser humano es engañoso, dice la palabra. Because the human heart is deceitful, says the Word of God. Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá? What's happening here? ¿Qué es lo que están haciendo estos líderes religiosos? What are these religious leaders doing? ¿Qué es lo que los discípulos estaban aprendiendo de lo que estaba What sucediendo are the acá? disciples learning here?
Lo que ellos estaban haciendo what these men are doing era confirmando lo que Cristo ya les había dicho. is confirming what Jesus had already told them. Cuando nosotros vamos a los textos que ya hemos estudiado, If we look at the text we've already studied, nosotros vemos a Jesucristo 3 veces hablándole de su muerte. we look at Jesus talking 3 times about his death. Jesucristo diciéndole cómo iba a suceder. Jesus telling them how this is going to happen. Jesucristo diciéndole cómo fue escrito. To Jesus saying how it was written. Y esto yo me imagino que Cristo lo decía And I imagine Jesus said this para que cuando Él resucitara de los muertos, so that when he was risen from the dead, como dice Juan, as John tells us, ellos comprendieran they could understand de que esto no pasó por casualidad, that this didn't happen by circumstances. sino que esto fue planeado de esa This forma. was planned in this way. Y me gustaría recordar algunos versículos. I want to remind you of a few verses. Yo sé que hace días pasamos por ahí, I know that a few days ago we looked at this, pero quiero que miremos lo que Cristo había dicho a sus discípulos but I want you to look at what Christ has said to his disciples y cómo lo había dicho. and how he has said it. Dice que cuando Pedro confesó quién era Cristo, He said when Peter confessed who Christ was, cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito, when Peter said, "You are the Christ, the Son of the living God." dice que Cristo empezó a enseñarle a los discípulos. So it says Christ began to teach the disciples. Dice que empezó a enseñarle en el capítulo 8, versículo 31, In 8:31 it says, en el libro de Marcos, in Mark, dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente, dice la palabra de Dios. it says in Mark 8:31 and 32a, and he began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and the chief priests and the scribes and be killed, and after 3 days rise again. And he said this plainly. Más adelante, cuando vamos a Marcos 9, 30 y 31, If we go to Mark 9:30 and 31, dice que Jesús, habiendo salido de ahí caminando por Galilea, y no quería que nadie supiese, porque les enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y les matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. so they went on from there and passed through Galilee, and he did not want anyone to know. For he was teaching his disciples and saying to them, the Son of Man is going to be delivered into the hands of men, and they will kill him. And when he is killed, after 3 days, he will rise. Ahora miremos por última vez Jesucristo hablando de su muerte. We see for last time Christ talking about his death. Cada vez que Cristo les decía algo, Every time that Christ said something, Él les decía algo nuevo de cómo iba a he pasar. said something new that was going to happen. Ahora van a Jerusalén. We go to Jerusalem. Jesucristo sabía de que allá iba a morir. He knew that there he was going to die. Él sabía que el camino estaba tendido. He knew that the way was made. Nada iba a cambiar. Nothing was going to change. Y Jesucristo empieza otra vez a enseñarles. And Jesus begins to teach again. Dice en el capítulo 10, versículo 32. It says in 10:32, Dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Dice, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces volvieron a tomar a los 12 aparte y les comenzó a decir las cosas que le iban a acontecer. He aquí que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le encarnecerán, le azotarán y le escupirán en él y le matarán, mas al 3er día resucitará. it says in chapter 10, verse 32, and they were on the road going up to Jerusalem, and Jesus walking ahead of them, and they were amazed, and those who followed were afraid. And taking the 12 again, he began to tell them what was going to happen to him, saying, see, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be delivered over to the chief priests and to the scribes, and they will condemn him to death and deliver him over to the Gentiles, and they will mock him and spit on him and flog him and kill him, and after 3 days he will rise. Eso fue lo que Cristo dijo. This is what Christ said, Y eso fue lo que sucedió. and this is what happened.
Eso es lo que nosotros miramos de un Dios verdadero. This is what we see in a truthful God. Por eso dice la palabra de que Él es Dios. This is why it says you're God. Porque Él dice las cosas antes de que acontezcan. Because he says things before they happen. No las dice después de que pasen. He doesn't say things after they No, happen. no, antes que pasen, Él ya sabe lo que va a pasar. Before they happen, he says they're going to happen. Eso es maravilloso en la vida de It's los seres humanos. marvelous in the life of Christ. Porque nosotros podemos confiar ciegamente en Él. Because we can blindly believe in Christ. Dios domina lo que pasa en el mundo. God dominates what happens in the world. Él es soberano sobre todo lo que pasa. He is sovereign over everything that happens. Dice la palabra de que sin su poder ni las hojas de los árboles se mueven. It says that without his power, the leaves on the trees don't even move. Pero también nosotros miramos en los versículos que leemos But we see in the verses that we read que el corazón del hombre es malvado. that the heart of man is evil. Y nosotros miramos estos versículos. And we see these verses. Jesús estaba siendo condenado por predicar la verdad. And Jesus is being condemned for preaching the truth. Y esto es lo que estaba sucediendo. This is what's going on. Cristo estaba exhibiendo la religiosidad de aquel día. Jesus is judging the religion of the day. Jesucristo les estaba diciendo, estos hombres en realidad están engañados. He said these men are duped. Ellos tienen tantas cosas que hacer. They have all of these things to do. Ellos guardan tantas They cosas, try to guard all these things. pero han perdido el corazón de But la they ley. have lost their heart, the heart of their life. Y nosotros lo vemos en estos versículos. We see in these verses. Estos hombres están planeando These men are planning traer a Cristo ante Pilato to bring Jesus before Pilate. para que le den una solución rápida a su muerte. So it could be a quick solution to his death. Para que la muerte de Cristo So that the death of Christ no interfiera en guardar el sábado. would not interfere with them guarding the Sabbath. Y algo más ridículo que nosotros podemos ver And acá. even more ridiculous, something we can see here. Ellos no entraron al pretorio They didn't go into the festival. Ellos no entraron para no ensuciarse en aquel Or lugar. they didn't go into the judgment seat to not defile themselves. ¿Ustedes pueden ver lo que está escondido detrás de esto? You could see what's hidden behind this. Ellos guardaban lo que decían, They were quick to take care of what was written in the law, pero no tenían ningún problema en llevar a un inocente a la cruz del but they had Calvario. no problem taking an innocent man to the cross. Ahora miremos lo que está pasando. We see here what's going on. Versículo 11, Verse 11, Marcos 15:11. Mark 15:11. Dice, mas los principales sacerdotes incitaban a la multitud para que les soltasen más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo, otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. So 11 through 14. But the chief priests stirred up the crowd to have him released for Barabbas instead. And Pilate again said to them, then what shall I do with the man you call the king of the Jews? And they cried out, crucify him. And Pilate said to them, why? What evil has he done? But they shouted all the more, crucify him. Ahora, Pilato jugó un juego peligroso acá. But Pilate played a dangerous game here. Y lo peor es que Pilato jugó en su propio lugar y ahí perdió. And the worst part is that Pilate chose his own place and he lost. Pilato pensó hallar una salida al problema que tenía enfrente. Pilate thought he had an answer for Pero this cuando problem. nosotros leemos los evangelios, But when we read in the Gospels, miramos que Pilato quedó encerrado en lo que él mismo había planeado. we know that Pilate was enclosed in what he'd already planned. Esa es la mente del ser humano. That is the human heart. Hacemos planes en nuestras vidas. We make plans in our lives. Pensamos salir adelante We think it'll all work out. y quedamos encerrados en lo mismo que hemos planeado. And yet we fall in our own trap. Ahora, algo que nosotros miramos acá. Something that we see here. El pueblo estaba extasiado. The people were fascinated. Ellos querían ver rodar sangre aquel día. They wanted blood that day. Y no la sangre de ellos. And not their own blood. Ellos querían ver rodar la sangre de Cristo. They en la wanted cruz to del see the Calvario. blood of Christ. Y nosotros miramos acá
And we see here lo que Pilato hace. what Pilate does. Este hombre poderoso, This powerful man, este hombre que tenía la muerte en la mano, the man who had the death of Christ in his hand, él podía decidirse dejar libre a alguien o matarlo. he could free someone or kill them. Pero en este momento él no tenía otra salida. But in this moment, he didn't have another exit. No habían dos caminos ya. There wasn't another way out. El único camino que a él le quedaba The only way that he had era mandar a Cristo a la cruz del was Calvario. to send Jesus to the cross. Y eso es lo que nos revela el versículo That's 15. what this reveals in verse 15. Dice la palabra en el versículo It 15. says in verse 15, Dice, y Pilato queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás. he said, and Pilate, wishing to satisfy the crowd, released for them Barabbas. Él quería soltar a Cristo, He wanted to release Jesus, pero la decisión ya no era de él. but the decision wasn't his. Pilato estaba puesto frente, más bien dicho, contra la pared. Pilate was against the wall, Y esto es algo que nosotros debemos de aprender. and we should learn this. Hermanos, no podemos quedar bien con el mundo y con Dios. We can't be at peace with the world and with God. Pilato quería quedar bien con Jesús. Pilate wanted to be okay with Jesus. Él quería soltarlo, He wanted to let him go, pero su corazón pecaminoso no lo dejaba hacer lo que tenía que hacer. but his sinful heart wouldn't let him do what he wanted to do. Ese es nuestro corazón, That's our heart. engañoso. It's depraved. Muchas veces queremos hacer el bien, pero no A podemos. lot of times we want to do right and we can't, Pero el mal sí lo hacemos, but the evil we do sin necesidad de que nos digan. without a necessity that we do. Es algo que está en nuestra naturaleza en Something sí. in our nature. Así que nosotros debemos de aprender. We should learn. No podemos quedar bien con el mundo y con Dios. We can't be at peace with the world and with God. Como iglesia no podemos quedar bien con el mundo y con Dios. As a church, we can't be at peace with the world and with Christ. O quedamos bien con Dios o quedamos bien con el mundo. We're either at peace with God or we're at peace with the world. Y nosotros miramos que Pilato escogió un camino. And we learn that Pilate chose a way. Dice la palabra que cuando Pilato ya no hallaba qué hacer. It says in the Word of God, when Pilate didn't know what to do, En el libro de Mateo 24, in Matthew 24, perdón, 27, 27, dice que cuando Pilato ya no miraba qué hacer. when Pilate didn't know what to do, 27, 24. Matthew 27, Dice, 24 to 27. viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá a vosotros. So in Pilate 27:24, so Pilate saw that he was gaining nothing, but rather that a riot was beginning. He took water and washed his hands with the crowd, saying, I am innocent of this man's blood. See it to yourself. And all the people answered, his blood be on us and our children. Nosotros miramos a Pilato acorralado acá. We see Pilate trying to wash his hands here. Él ya no podía hacer nada más. He couldn't do anything else. He was trapped. Él sabía que Cristo era un hombre justo. He knew that Jesus was a just man. Él sabía que él no podía ir a la cruz por lo que lo estaban acusando. He knew that he couldn't send him to the cross for what they were accusing him of. Así que él decide hacer una última jugada. He decided to make a last play. Y lo que Pilato hace es lavarse las manos en frente del pueblo And what Pilate does is wash his hands before the people y decirles, la sangre de este hombre and say, the blood of this man, no cae sobre mí, not on me. porque ya les he dicho varias veces Because I've said many times de que este hombre es inocente. that this man is innocent. Pero en lo que nosotros vemos acá But what we see here es la forma como el pueblo responde. is the way that the people respond. Dice el versículo 25. It says in verse 25, Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. and all the people answered, his blood be on us and on all our children. Usted puede ver lo que está pasando You acá. can see what's happening here. Acá estamos juzgando a Cristo. We are judging Christ. Estos hombres quieren llevar a Cristo a la cruz del Calvario. These men wanted to take Christ to the cross of Calvary. Ellos logran su objetivo, And they completed their point.
Pero cuando logran el objetivo, But when they finish what they're doing, ellos llaman condenación para ellos mismos. they even call condemnation on themselves. Y cuando nosotros miramos la historia del pueblo de And we Israel, see the story of Israel. nosotros podemos recordar este versículo. We can remember this verse. Durante tanto tiempo el pueblo de Israel ha andado huyendo de lugar en lugar. All of this time, Israel's been running from place to place. Nunca ha habido paz en sus vidas. They've never had peace in their lives. Estos hombres llevaron a Cristo a la cruz del Calvario. These men took Christ to the Calvary's cross. Estos hombres condenaron a un hombre justo. They condemned an innocent man. Este pueblo condenó a su Mesías. This people condemned their Messiah. El hombre que había sido profetizado por los profetas. The man that was prophesied by the prophets. Ahora ellos mismos le estaban dando muerte. And now they're killing him. Ellos estaban crucificándolo. They're crucifying him. Y ahora no solamente estaban diciendo crucifícale, And now they're not only saying crucify him, sino que nosotros, la sangre que caiga sobre nosotros. but even the blood that fall on us. Es algo duro de oír. That's something hard to hear. Pero también podemos hablar de algo más en este versículo. But we can even speak of something more in this verse. Y es algo que nosotros podemos recibir también. It's something we can receive. Esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario This blood that was poured out in Calvary's cross es la sangre que nos salva, que nos redime. is this blood that saves us, that redeems us. Es la sangre que nos limpia de todo pecado. It's what the blood that frees us and cleanses us of all sin. Aquellos hombres habían llevado a Cristo a la cruz del Calvario. These men took Christ to Calvary's cross, Según ellos, logrando un objetivo. and them to fulfill their plan. Pero esta es la mente de Cristo. But this is the mind of Christ. Esta es la mente de Dios. This is the mind of God. Un Cristo que muere en debilidad. A Christ that dies in weakness. Y estando en debilidad, And in weakness, he was salva a los suyos. saves his. Ahora, algo antes de terminar. Something before we end. Algo que nosotros, antes que cerremos la Biblia. Right now, before we close the Bible, Yo quiero que por un momento tú te mires reflejado en Barrabás. I want you to reflect on Barnabas. Y tú me vas a decir, ¿cómo yo me voy a ver reflejado en ese hombre? And you say, how can I see myself reflected in him? Yo quiero decirle, no había mucha diferencia entre él y nosotros. I want you to see that there wasn't a big difference between him and us. Nosotros no somos más buenos que él. We're not better than him. Quizás nosotros somos peores que él. Maybe we're worse than him. Lo único que nos hace diferentes The only thing that makes us different es que la gracia de Dios está en nuestras is vidas that the grace of God is in our lives. y que Él refrena nuestros And that corazones. he restrains our heart. Muchas veces nosotros pensamos, A lot of times we think, lo que yo hago, lo hago porque yo lo puedo hacer. what I do because I can do it. No, nosotros hacemos cosas buenas But we do things good porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. because the Spirit of God lives in us. No porque nosotros tengamos la voluntad de hacer el bien. Not because we have the will to do it. La palabra misma nos dice que nadie hace lo bueno. The same word says that no one does good. No hay ni uno. There's not even one. Pero yo quiero que te reflejes en la vida de este hombre. But I want you to reflect on the life of this man. Este hombre merecía ir a la cruz del Calvario. This man went to deserve the cross of Calvary. Este hombre era un ladrón. This man was a thief. Este hombre era un sedicioso. This man was of the insurrection. Este hombre era un homicida. He was a murderer. Si había alguien que tenía que estar en esa cruz If there clavado, was someone who had to be on the cross of Calvary, era Barrabás, it was Barnabas, no Jesucristo. not Jesus Christ. Cuando nosotros los ponemos frente a frente, But when we see him face to face with us, nosotros podemos ver a Barrabás pensando por un momento, we can think of Barnabas for a moment. si Jesucristo es absuelto, If Jesus Christ is freed, yo voy a morir. I'll die. Pero cuando nosotros miramos la otra parte de la moneda, But when we see the other side of the coin, pero si Cristo es crucificado, if Jesus dies, yo voy a vivir. I'll live. Y eso es lo que en realidad pasa en la vida de los cristianos. And that's what happens in the life of a Christian. Nosotros somos salvos We are saved
Porque alguien murió por because nosotros. someone died for us. Esa es la verdad del Evangelio. That's the truth of the gospel. Usted y yo tenemos vida You and I have life porque alguien pagó nuestra muerte. because someone paid our death. Es una paráfrasis de nuestra vida cristiana. That's a paraphrase of our life. Este es un ejemplo claro de lo que pasa en nuestra It's vida. an example, a very clear example of what happens in our Usted life. y yo merecíamos ir a la cruz del Calvario. You and I deserve to go to Calvary's Porque cross. nosotros somos pecadores, dice la You palabra. and I are sinners, says the word Y of no God. desde ahorita. But not just from right now. Dice la palabra que somos pecadores desde el vientre de nuestra madre. But it says that we're sinners from our mother's womb. Fuimos concebidos en pecado. We were conceived in sin. Así que si alguien tenía que estar en la cruz del Calvario, If someone had to go to Calvary's cross, es cada uno de it's nosotros. each one of us. Pero esto se dio para que se cumpliera la palabra. But this happened so that the word of God would be fulfilled. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro It 3:18. says in the word of God in 1 Peter 3:18. Dice porque Cristo padeció una sola vez por el pecado, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. For Christ also suffered once for sin, the righteous for the unrighteous, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive in the spirit. Este es el verdadero amor de Dios. That's the true love of God. No siendo nosotros el centro, We are not the center, sino que siendo parte del plan de redención de Él. but being part of the plan of redemption of him. Dice la palabra de Dios de que Cristo le enseña a los ángeles It says in the word of God that Jesus teaches the angels qué es lo que Él puede hacer con un corazón pecaminoso. what he can do for a sinning heart. Cada vez que usted y yo le adoramos, Every time that you and I worship him, eso trae gloria al Padre. this brings glory to the Father. Un corazón pecaminoso, A sinful heart, un corazón lleno de tanta maldad, a heart full of wickedness ha sido transformado totalmente. has been transformed, totally transformed. Y ahora nosotros ya no vivimos para la carne, dice la palabra, And now we don't live for the flesh, says the sino word que of God, vivimos para su gloria. but we live for his glory. Este es el amor de Dios. This is the love of God. Dice Romanos 5:8. It says in Romans 5:8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romans 5:8. But God shows his love for us in this, and that while we were still sinners, Él murió Christ died for us. Él murió por nosotros. He died for us. Cuando nosotros no teníamos ninguna oportunidad de vida. When we didn't have any opportunity at life. Cuando nosotros estábamos en el lugar de Barrabás. When we were in Barnabas' place. Cuando nosotros estábamos condenados a muerte. When we were condemned to die the death. Cuando nosotros estábamos listos para ir a la cruz del When we Calvario. were ready to go to Calvary's cross. Cuando el único lugar donde podíamos ir era el infierno. When the only place we could go is to hell. Dios en su infinito amor God in his infinite love mandó a su Hijo a este mundo sent his son to this world a morir por nosotros en una cruz. to die for us on the cross. Ahora gracias a ese amor Now thank God for this nosotros love. podemos vivir en Él We can live in him para honra y para gloria de for Él. the honor and glory of him. Vamos a orar. Let's pray. Padre, le damos gracias, Señor, por su amor y su misericordia en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque un día usted decidió, Señor, salvar pecadores, Señor. Gracias porque un día usted nos trajo a sus pies, Señor, con cuerdas de amor. Pedimos, Señor, en esta tarde de que sea usted con nosotros en todo momento, dándonos fuerzas para poder seguir caminando, Señor, día con día, Señor, en ese camino que usted nos ha trazado. Pedimos, Señor, fuerzas, le pedimos, Señor, sabiduría, pero sobre todo, Señor, le pedimos palabras, Señor, para poder predicar este evangelio. Porque de la misma forma como lo hemos recibido de gracia, Señor, necesitamos llevarlo a los corazones de otras personas. Gracias le damos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Dios le bendiga.